ראיתי את זה בלייב, רצתי לפה. אין בית. זה רק כי נשאר. 抓大货，包子。这是有东西啊，有东西啊。我日他臭奶奶呀！Vine și șpițe, bai și șpițe. C'est pas toi. C'est pas toi. חבר'ה, נפילה בבני ברק. נפילה ברחוב הנגב בבני ברק. וואו. שיהיה רק שאין לנו פצועים. El ejército israelí confirmó hace unas horas con propias fuentes, ese que están viendo ustedes ahí es The Times of Israel, que ya está confirmando que misiles iraníes impactaron directamente hace unos minutos en el centro de Israel. Durante toda la noche se comenzaron a registrar los primeros ataques. Esto incluiría múltiples puntos en el distrito de Tel Aviv. Y como siempre, los sistemas de defensa aérea no solo no lograron interceptarlos, sino que la queja recurrente de los israelíes es que las alertas de las alertas de ataques, pues no sonaron de nuevo en muchas de estas zonas. Las fuerzas de búsqueda y rescate del ejército israelí se encuentran actualmente operando en los sitios donde cayeron estos misiles. Y el portavoz militar israelí, Daniel Hagari, según The Times of Israel, que es el medio que ya está confirmando toda esta información, pues declaró que están revisando las circunstancias de estos impactos, nuevamente por qué fallaron las sirenas o por qué no lograron detectar estos ataques iraníes. Y de nueva cuenta tenemos misiles lanzados desde Irán que alcanzaron territorio israelí. La policía de Israel también acaba de confirmar que en el ataque con misiles iraníes de estas últimas horas, varios de los impactos registrados en el centro de Israel fueron causados, de hecho, por submuniciones de ojiva de racimo. Esto significa que Irán no lanzó misiles convencionales de los que Israel esperaba. Esta información es bastante novedosa, amigos, porque lo que se está confirmando ya por medios israelíes es que se utilizó
armamento diseñado específicamente para maximizar su daño en Israel. El comandante del distrito de Tel Aviv, Haim Sargarov, también declaró a medios presentes en la escena que los impactos se reportaron en múltiples ubicaciones, sobre todo en el centro de Israel, causaron daños materiales, hay muertes, hay heridos, sobre todo por estas submuniciones de racimo que tienen una particularidad, que es que cuando la ojiva se, abre, cuando está en pleno descenso el misil, se convierte en muchas subojivas, se dispersa. Estamos hablando de alrededor de 20 pequeñas bombas. Cada una de esas bombas tiene aproximadamente 2,5 kilos de explosivos. Entonces, el radio de impacto se vuelve mucho mayor. Estamos hablando de que en este primer ataque con estos nuevos misiles, pues 8 kilómetros a la redonda fueron afectadas por estas explosiones. Las fuerzas de defensa de Israel ya habían, de hecho, confirmado previamente que Irán iba a utilizar misiles balísticos con ojivas de racimo, es decir, ellos ya sospechaban de alguna manera que Irán tenía este tipo de capacidad misilística porque se había visto algo así en la guerra de junio del 2025. Si esto no era tan nuevo, queda un poco la duda si la inteligencia israelí ya lo sabía, ¿cómo es que no sonaron las alarmas en muchas de las zonas? Porque lo que sí es un hecho es la primera vez en este intercambio que se confirman impactos y actividades de este tipo de municiones aéreas sobre población civil. Sería una respuesta en donde también hace apenas unas horas Israel está siendo acusado por Irán de lanzar ataques a la población civil iraní en sus más recientes embestidas. Entonces, lo habíamos nosotros anticipado, quien más sufre siempre es la población civil de ambos lados. De hecho, el portavoz militar israelí ya reiteró que no hay cambios en las directrices del Comando del Frente Interior para la Población respecto con lo que tiene que ver precisamente con bombas de racimo. Y esto lo que sugiere pues es que el ejército israelí está anticipando que este tipo de armamento va a seguir siendo utilizado en los próximos días, sobre todo en la capital de Israel. Medios turcos también como el Anadolu Ajansi ya documentaron el impacto directo de un misil de racimo iraní contra un edificio residencial de Bnei Brak. Esta es una ciudad antigua de Tel Aviv. Medios cataríes también como Al Jazeera están reportando y confirmando explosiones no solamente en Israel, sino también en varios estados del Golfo en esta misma ventana de tiempo. Medios rusos como RT y Sputnik también están enmarcando esto como una respuesta iraní a lo que fue la agresión coordinada entre Estados Unidos e Israel que cobrara la vida del Ayatollah Ali Khamenei, confirmado por fuentes rusas y fuentes regionales, en donde ya estamos viendo del otro lado israelí, por cierto, que hay mucha censura, mucho cerco informativo, porque parece ser que la estrategia de Israel, no nueva, de nueva cuenta estamos viendo este patrón repetido, negar cualquier daño a Israel, negar o poner un cerco informativo para que no se sepa cuál es el costo de esta guerra que iniciaron el sábado, que ya está cobrando víctimas israelíes y estadounidenses. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán había prometido, hay que recordar, este sábado lo dijeron, que se esperaban los ataques más severos de la historia de Irán sobre Israel y también sobre Estados Unidos por esta venganza de lo que fuese la muerte de su líder supremo. Medios iraníes también están reportando nuevas oleadas de misiles contra bases estadounidenses en la región. Esto indica, amigos, que el intercambio militar va a continuar. Y saben, amigos, una reflexión personal, ¿saben cuál es el problema de todo esto? Y creo que esto es importante, perdón que me salga un poco del contexto informativo, pero vale la pena hacer esta reflexión, porque Israel construyó su estrategia de defensa precisamente sobre la base de disuasión y sobre su coraza tecnológica. La cúpula de hierro, que de alguna manera estuvo hecha para que fuera impenetrable, pero para cohetes de corto alcance, y la famosa onda de David, que era para misiles de mediano alcance, el sistema Arrow, que era para misiles balísticos de largo alcance. Entonces eran invulnerables, es decir, no había manera de que un estado vecino contraatacara a Israel.
Con todo eso, ahora misiles iraníes que están penetrando y alcanzando el centro del país, pues ¿qué estamos viendo? Que la disuasión israelí ha sido severamente comprometida, que ya ese mito del domo de hierro pues no existe. Por décadas habían construido precisamente esa narrativa dominante en donde ellos podían atacar a Medio Oriente, pero Medio Oriente no podía contraatacar, porque cualquier ataque iba a ser interceptado siquiera antes de que causara un daño, ¿no? Era hasta cierta especie de mofa, ¿no? Difundían los videos de cualquier intento de lanzar misiles y cómo lo paraban. Eso funcionó excelentemente por mucho tiempo, pero ahora ya no opera eso. Y a mí me parece que no hay mejor prueba que estas imágenes. Si Irán pudo ejecutar este ataque con éxito, no solamente burlaron el domo de hierro, sino que ni siquiera las alertas se dispararon en muchos de los casos, pues esta ecuación estratégica en Medio Oriente ya lo cambia todo, porque los mercados energéticos globales ya están reaccionando también. Más allá de Israel, hay medios chinos como CNN, medios rusos como TASS que están reportando que el precio del petróleo Brent subió a límites que no se habían visto, está superando ya los $83 por barril. Entonces imagínense ustedes nada más, estamos hablando de que la mezcla petrolera de los países en donde Estados Unidos saca petróleo o explota petróleo, pues ahora está rompiendo récord. Es un aumento del 7%. El precio del gas europeo superó los 60 euros por megavatio hora. Imagínense quién es el principal proveedor de gas para Europa en estos momentos, Estados Unidos, que está viendo cómo suben los precios del petróleo y del gas y con esto puede haber un repunte, duplicando incluso el valor que se tenía desde el viernes anterior al ataque, o sea, está a lo doble. Por supuesto, se veía venir porque el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, pues está ahora en una zona de conflicto activo. No es que no lo vieran venir, es que de alguna manera esto hasta les conviene a la economía de guerra estadounidense y en Israel pues hay un impacto psicológico significativo. Por supuesto, a Netanyahu esto no le quitan el sueño, de hecho fue captado ayer en Alemania, entonces él ni el olor a humo le llega ni de cerca, vaya, porque ni en Israel está, no se quedó ahí. ¿Para qué arriesgarse que se mueran los israelíes? Él se va. Entonces es muy fácil iniciar una guerra cuando él no se queda a defender a su propio país. Y miren, la población civil que no estaba acostumbrada en Israel a estos misiles enemigos que caigan sobre sus cabezas, sobre sus departamentos, pues ahora es la nueva realidad. Y los servicios de emergencia que están tratando ya a los heridos, pero el daño a la confianza pública en el sistema de defensa es profundo. Y las perspectivas desde los medios no occidentales, que yo creo que es interesante, les decía yo ayer, revisar. Por eso les pongo ahora medios saudíes, medios catarís, medios turcos, rusos, chinos. Por supuesto, también les estoy poniendo a los propios medios israelíes, como este que están viendo, es una nota de Times of Israel, pero es bueno, amigos, cruzar esta información con medios no occidentales, porque hay mucha censura informativa y es difícil también como encontrar una aguja en un pajar. Hace un momento que estaba yo buscando las imágenes precisamente de respaldo de usuarios que han grabado estos daños, hay muchísimo video generado con inteligencia artificial. Entonces, cada vez se está volviendo más difícil poder interpretar qué es real y qué no. Afortunadamente nosotros tenemos varios filtros, nadie es vulnerable a ser burlado por la inteligencia artificial. Es un riesgo informativo cada vez más grande, pero nosotros aplicamos muchos candados informativos a través de nuestros amigos corresponsales de prensa francesa asociada, de los sistemas de fact-checker con los que nos ayudan a verificar qué información es real y cuál se descarta. Y cuál, por cierto, se niega, porque hay mucha información que es negada por medios occidentales. Estaba yo checando hace unos momentos algunas fuentes rusas consultadas precisamente por medios de analistas militares que dicen y están dudando de que estos ataques aéreos logren un cambio de régimen en Irán. Al contrario, lo único que van a hacer es radicalizar más la postura iraní. Ahora con un argumento, que es que no se puede confiar en Occidente porque el viernes estaban dialogando en una mesa de acuerdos y el sábado matan a su líder. Lo que están señalando pues, es que probablemente
se termine de unificar a la población iraní que estaba descontenta apenas la semana pasada con el régimen. Y de alguna manera el régimen hoy les está diciendo, se los dije, que no se podía confiar en Occidente. Ese es el gran problema de esta polarización. Hay medios chinos que están condenando los ataques de Estados Unidos a Israel. Dicen que es una violación grave al derecho internacional. China ya ha repatriado o evacuado, digamos, a 18 ciudadanos desde Irán hacia Azerbaiyán por razones de seguridad. También está haciendo lo mismo en Israel. Dicen que Pekín está anticipando un conflicto prolongado, interesante, porque lo que China estaría vaticinando es que esto va para largo. Si nos parece grave lo que está pasando, es apenas el inicio, No crean que Estados Unidos e Israel va a acabar con el régimen iraní, como dicen ellos, en una semana. Esta va a ser una guerra de guerras. Hay medios turcos, repito, a través de Anadolu Ajansi, que están transmitiendo la postura oficial del gobierno turco, que también es de condena al conflicto armado, a Israel, a Estados Unidos, porque esto ya está comprometiendo la seguridad no solamente de la región, del mundo y los precios del petróleo mundial y del gas. Ankara ya lo que está pidiendo pues, es reactivar mecanismos de diálogo y diplomacia, porque es la única manera de terminar con esta locura que está fuera de control. Incluso medios cataríes también están debatiendo si los estados árabes del Golfo pues, van a ser arrastrados a esta guerra, porque también hay ataques en estas regiones. Qatar, recuerden que alberga a la base estadounidense más grande de la región y pues desde ahí se están lanzando ataques. Entonces Irán también está lanzando ataques hacia Qatar. Es una posición muy delicada porque Qatar ya a este punto no puede negarse o expulsar a las bases estadounidenses, pero también Estados Unidos está usando a Qatar como una punta de lanza contra Irán. Medios iraníes están reportando nuevas oleadas de misiles contra bases estadounidenses y, por supuesto, encima el desafío de elegir a un nuevo líder supremo por primera vez en 37 años. La sede de las instalaciones donde se tenía que elegir al nuevo líder supremo pues fueron bombardeadas por Irán esta mañana, por Israel, perdón. Entonces ya no queda nada de esas instalaciones en donde se iba a elegir al líder supremo. No los funcionarios que iban a elegirlos, esos se reportan con vida, pero bueno, de alguna forma emblemática, pues la sede ya no está. Y entre los posibles sucesores, por cierto, de quién va a ser el nuevo ayatolá, se está barajando mucho un nombre que es Mojtaba Khamenei, que es precisamente el hijo de Ali Khamenei. Entonces imagínense ustedes, ¿qué es lo que va a hacer el hijo de Ali Khamenei si lo nombran ayatolá? Pues su prioridad principal va a ser vengar la muerte de su padre y eso va a radicalizar más el conflicto. No van a poner a una Delcy Rodríguez que diga, ay, pues el sábado secuestraste a mi presidente y hoy me siento Estados Unidos, tráete al director de la CIA, vamos a platicar, somos pueblos hermanos. Eso no va a pasar en Irán, Por mucho tiempo Irán e Israel se enfrentaron en Siria, se enfrentaron en Irak, en Líbano, en Yemen. Hubo de alguna manera ataques encubiertos. Bueno, eso se terminó, amigos. Ahora son misiles iraníes directo, cayendo en Israel. Ya no hay guerras proxies. Ahora es directamente Irán y todas las fuerzas proxies contra Israel y las bases estadounidenses. Y los dos bandos tienen mucha capacidad de infligir daño severo. Irán está sufriendo mucho. Hay muchos bombardeos también en Irán. Israel tiene armas nucleares no declaradas por montones. Tiene misiles balísticos de largo alcance, aliados como Hezbollah en Líbano, y no van a dudar en usar armas nucleares. De hecho, estaba yo leyendo una nota esta mañana acerca de 100 terremotos registrados durante la madrugada en una base secreta estadounidense de pruebas nucleares. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos está probando en estos momentos también armas nucleares. No es secreto porque el mismo Donald Trump había dicho que lo iba a hacer, que iba a renovar su fuerza nuclear y a producir más uranio. O sea, de alguna manera nos dicen que este conflicto era porque Irán estaba a punto de desarrollar armas nucleares, mientras Estados Unidos dice que va a hacer más bombas nucleares y que se está saliendo de control la no proliferación de armas nucleares porque el mismo Donald Trump ha ordenado enriquecer más uranio. Entonces imagínense, el que se queja del ladrón pues es un delincuente. El único país que ha sido capaz de atreverse a una cosa tan infame como lanzar 2 bombas atómicas, pues ahora es el policía nuclear del mundo, ¿no? Es como si el alcohólico ahora fuera el presidente de la AA. Y los hutíes, por cierto, en Yemen,
que también tienen misiles que han alcanzado Emiratos Árabes y que ya están de nuevo en el conflicto, ¿eh? Las milicias en Siria, precisamente las milicias chiitas en Irak, también están en el conflicto. Y Estados Unidos está muy involucrado en esto. De hecho, son blancos de estos ataques, pues porque es parte de la venganza que han prometido las bases estadounidenses en la región que están siendo atacadas según muchas fuentes. De hecho, hay bases que ya no existen. Están llegando los primeros cadáveres de soldados estadounidenses a Washington. Y si Estados Unidos responde masivamente, pues es obvio que Rusia y China tienen tratados de cooperación con Irán, ¿eh? Hay características de este hecho que yo creo que es importante precisar porque Irán e Israel no comparten frontera entre ellos, pero está Irak, está Jordania, está Arabia Saudita, misiles iraníes que están llegando a Israel y eso significa pues que sobrevolaron varios países que no pudieron o no quisieron interceptarlos, ¿eh? Ahora, y esto es importante, amigos, este daño que ustedes ven ahí, que son imágenes reales sobre Israel, a ver, para que esos misiles llegaran ahí, tuvieron que pasar por Jordania, por Irak, por muchos países aliados de Estados Unidos e Israel. Y aquí nada más hay de dos. Ninguno de esos países pudo parar estos vuelos de misiles balísticos o no quisieron pararlos. Yo me inclino más porque no quisieron pararlos. ¿Por qué no están parando los golpes que van a Israel? Porque no quieren ser parte directa de este conflicto. 12 minutos desde el lanzamiento hasta el impacto. No les dan tiempo de evacuaciones masivas, no hay reubicaciones. La defensa, amigos, tiene que funcionar perfectamente en ese lapso. ¿Y saben qué? No funcionó. Irán posee misiles balísticos que tienen la capacidad de maniobrar en fase final. Muchos de esos, como vieron ustedes, según un reporte de Times of Israel, pues tienen múltiples ojivas y los sistemas de defensa israelí pues ya están enfrentando una saturación con señuelos y contramedidas que están reduciendo prácticamente a cero la tasa de éxito de intercepción a partir de estos momentos. Será altamente efectiva en las primeras horas de este conflicto. A estas horas ya ni las alarmas suenan. Y el costo económico pues favorece mucho a Irán, porque cada misil balístico iraní cuesta centavos comparado con lo que cuesta un interceptor israelí. Estos sistemas, los Arrow, cuestan millones de dólares por interceptor, para ir a parar un dron barato iraní que cuesta $100. Es una guerra de desgaste económico, no solamente militar. Israel tiene una política de ambigüedad nuclear, acuérdense, pero pues se asume que posee entre 80 y 400 cabezas nucleares. ¿Por qué nadie dice nada de eso? ¿Por qué tan preocupados porque Irán desarrolla armas nucleares cuando Israel indiscriminadamente enriquece uranio? Y además el uranio que enriquece Israel pues está fuera de control, porque es un país que es capaz de todo para desestabilizar a la región. Y si Israel percibe que Irán está cerca de romper sus defensas, pues no va a dudar precisamente en evaluar cualquier opción, así sea una opción nuclear. Y este contexto, amigos, es muy importante, porque está pasando mientras la tensión mundial está al límite de las guerras totales. Estamos hablando del conflicto en Ucrania que sigue, del nuevo conflicto entre Afganistán y Pakistán, de este nuevo conflicto en Medio Oriente, y China no quita el dedo del renglón sobre Taiwán. Nunca se había visto una tensión mundial de este calibre desde la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Los mercados están desconectando una prima de riesgo para los próximos meses, imagínense, porque dicen que las rutas marítimas pues son sumamente peligrosas por el estrecho de Hormuz y todo se va a salir de control. Y esto va a tener efectos inflacionarios, ¿eh? Las tasas de interés, el costo de vida. La pregunta, amigos, es ¿qué es lo que buscaban? ¿O qué es lo que planeaban con este ataque inicial? Eliminar a Ali Khamenei no era lo difícil para Estados Unidos. Esa era la parte fácil. Siempre lo fue. Y para Israel, el problema era contener al monstruo que se iba a desatar si eso pasaba. ¿Y ahora qué? La historia nos enseña que eliminar líderes extranjeros, especialmente donde son estados teocráticos, donde la religión y la política son una misma cosa, pues radicalizan a la población, fortalecen a sus sucesores, y más si es el hijo de Ali Khamenei. No va a haber otro camino que la venganza para su hijo. Los medios occidentales, pues en estos momentos se han vuelto un chiste. Y los iraníes también, cada quien está defendiendo la parte de propaganda que le toca.
Pero lo que sí estamos viendo aquí, amigos, es que hay una realidad que aunque los medios no quieran informar, los occidentales, los iraníes, existe. Y es una escalada de tensión que está arrastrando al mundo entero a un conflicto. Yo no sé si ese conflicto va a ser una guerra mundial, pero sí que va a ser un conflicto económico mundial, porque esto nos va a pegar en la bolsa a todos, ¿eh? A todos. Y no es en el futuro, es ya. En las próximas horas. ¿No me creen? Chequen a cuánto está cotizando el Brent, el barril del petróleo. Oye, Víctor, ¿y a mí qué me perjudica que suba el Brent? Hermano, cuando sube la gasolina, todo se sale de control. El huevo, la leche, la tortilla, no importa que tengas carro o no tengas, eso, todo sube. Todo sube. Gracias al comandante 1111, Mr. Palomino, por ayudarnos a moderar, también a mi querido amigo Jorge Juárez 5979, a mi querido amigo Sarubi Luis, gracias a nuestros moderadores que nos están ayudando y de verdad se los agradezco porque siempre que tocamos estos temas, ay Dios mío, cómo llegan aquí bots por montones, por enjambres, Dice Carolina Santanera, no es una guerra mundial. En definición, yo creo que, fíjate que es interesante tu percepción, Carolina. Tendríamos que partir por definir qué es una guerra mundial en estos tiempos modernos, porque esperar una guerra mundial en el sentido tradicional de la Primera y Segunda Guerra Mundial en pleno siglo XXI, que es una realidad diferente, difícilmente. Es más, muchos dicen que las guerras mundiales probablemente ni siquiera se peleen con armas, imagínense. Pero sí es una guerra económica que está arrastrando al mundo a esto. Lo que fue buscando Estados Unidos era revolotear el avispero, como siempre tirar la piedra, esconder las manos. Justo acaban de robarse prácticamente el petróleo venezolano. Imagínense si sube de precio. ¿Quién gana? ¿Quién es el principal exportador de gas a Europa? Que ahora está carísimo el gas. ¿Quién gana? Las grandes petroleras estadounidenses. Dice Elvira, ya me bloqueaste, no puedo enviar mensajes. No, sí, yo te estoy leyendo, mi querida Elvira. Aquí estamos leyendo sus comentarios. Saludos a Maicor y saludos en especial a nuestro amigo Ancor. Gracias por tu super chat. Ah, sí. موشک از اینجا میاد، از سمت چپ بیاد. اومد. از اینجا میاد، از اینجا.
Son brutales las imágenes de cómo luce hoy la capital de Irán. Aún peor que esto, déjenme decirles que el aeropuerto internacional de Mehrabad, esto está en Teherán, fue prácticamente pulverizado hace apenas unas horas con columnas de humo elevándose sobre sus instalaciones en el oeste de la capital iraní. Una operación que las agencias de noticias locales han atribuido a Estados Unidos e Israel como parte de una escalada que lleva 4 días de bombardeos continuos después del asesinato de 160 niñas, atribuido también a Estados Unidos e Israel, en donde lanzaran un misilazo a una escuela primaria iraní, de niñas iraníes, y hoy estarían sepultando ya los cuerpos de estas 160 niñas iraníes. Ahora vemos esta escalada en Mehrabad, que es un aeropuerto internacional, no es un aeropuerto militar, es un aeropuerto doméstico en donde había iraníes y personas de todo el mundo, incluso probablemente estadounidenses intentando ir de Irán, y es un lugar en donde se conecta precisamente con el resto del país. Lo utilizan los ciudadanos iraníes para viajar por trabajo, visitar familiares, moverse dentro de su propio territorio. Es una instalación, repito, civil, que estaba operando en horario regular. Según las agencias MERS y FARS, pues las explosiones sacudieron el oeste de Teherán y el humo, como ustedes pudieron ver, comenzó a elevarse detrás de lo que parece una especie de pista de aterrizaje. Las imágenes que está publicando la agencia Mer News pues muestran una columna de humo gigantesca, grisácea densa, que se eleva por kilómetros en esta zona densamente poblada. Mehrabad en estos momentos está, pues repito, prácticamente pulverizado. Y es parte del tejido urbano de Teherán, no está alejado de la ciudad. Ahí hay barrios residenciales, hay viviendas de escuelas, hay hospitales. Es decir, no es un objetivo aislado de la población. Están barriendo en estos momentos Irán por completo. Está siendo arrasada en Teherán con una bestialidad tremenda. Hay que decirlo, amigos, porque esto es importante. El derecho internacional humanitario, que nos queda claro que está de adorno cuando se trata de Estados Unidos e Israel, pues establece el principio de distinción. Y lo que se obliga es precisamente a las partes en conflicto es a diferenciar entre objetivos militares y bienes de carácter civil. Y yo creo, amigos, que hay que dejar claro algo de estos últimos días. Una escuela de niñas en Teherán no es un objetivo militar. Y sin embargo, Estados Unidos e Israel asesinaron a 160 niñas que estaban en pleno horario escolar. Y hoy vemos que el patrón se repite en un aeropuerto civil que opera precisamente solo con vuelos comerciales que están protegidos por los convenios de Ginebra, por el protocolo precisamente 1, y bueno, no les importó, no eran blancos legítimos que debieran considerarse blancos militares, y tampoco se estaban utilizando para fines militares. En el caso de Mehrabad hay reportes de que es pues aviación civil, no hay un solo indicio de que estuviera operando como base militar. Era un aeropuerto, repito, civil, con pasajeros, con personal de tierra, con gente trabajando. Incluso medios como Al Jazeera han insistido en este punto desde su sede en Qatar, que independientemente de que existan instalaciones militares cercanas, suponiendo que las hubiera habido, que repito, no hay reportes, atacar la terminal civil pues es una clara violación al derecho internacional, muy concretamente al principio de distinción, y esto pues pone en riesgo a la población civil iraní de manera directa, pero nos queda claro que ese es su objetivo. Repito, es la especialidad de la casa en Israel, pues es asesinar niñas, asesinar mujeres, asesinar civiles, y ahora se une a esto la Casa Blanca. Este ataque a Mehrabad pues no fue un accidente, porque evidentemente era el objetivo de esta operación, de este último bombardeo. La calificación de esto no puede ser otra, amigos, que un acto de terrorismo en manos de Israel y Estados Unidos. Atacar una escuela primaria con 160 niñas en horario escolar, atacar un aeropuerto civil, no puede ser otra cosa más que terrorismo puro. Si un grupo estatal coloca una bomba en un aeropuerto, pues así se le llama.
Ahora, si un Estado lanza misiles contra ese mismo aeropuerto utilizando aviones de guerra, ¿por qué habría de llamarse distinto? Estamos hablando de infraestructura civil destruida, miedo en la población, vidas interrumpidas. La televisión estatal iraní, Press TV, pues ha utilizado el término terroristas americanos, de hecho, para referirse a los perpetradores de este ataque, refiriéndose a la evocación de que pues, se trataba de objetivos eminentemente civiles los que fueron atacados y que no hubo un aviso previo de desalojo como para darle tiempo a la población civil a que salieran de aquí. Ya estamos viendo muy claramente, amigos, cómo de ambos lados, tanto del lado israelí como del lado iraní, quienes más sufren son la población civil. Claro, con un número tremendo de diferencia, porque las víctimas en Irán al último corte, pues estábamos hablando de alrededor, imagínense, de 500 víctimas ayer, y hay una cantidad desconocida de gente bajo los escombros. Del lado israelí estamos hablando de no más de 40 víctimas, que es lamentable, porque al final eran 40 vidas civiles, pero se está nuevamente desatando este infierno. Esas son imágenes reales de cómo luce Teherán en estos momentos. Ahí lo pueden ustedes ver con estos recientes bombardeos. Es desgarrador ver lo que está haciéndose en estos momentos. Están atacando deliberadamente puntos civiles, están asesinando civiles iraníes. Esos no son objetivos militares. El espacio aéreo era civil y lo que quieren es muy claro, es paralizar la vida cotidiana, generar terror en la población. De hecho, está a tal grado la denominación de terrorismo que hace unos momentos Marco Rubio acaba de hacer una declaración terrorista. Dijo que van a atacar fábricas iraníes. O sea, cuando dice fábrica en general no dijo fábrica de armamentos, fábricas de drones, fábricas iraníes en donde trabaja la gente. Y esto, amigos, pues es simplemente decepcionante porque confirma que no es un accidente lo que estamos viendo, sino que es un ataque deliberado a puntos en donde quieren que la población civil sufra. Hace unos momentos, por cierto, estaba yo leyendo en redes sociales una reflexión de un portal estadounidense que hacía, por lo que entiendo, es una queja de ciudadanos estadounidenses que tiene mucha razón y que vale la pena analizar. ¿Cómo ven los estadounidenses esto? Sobre todo desde una perspectiva, pues no tan simplista. Y miren, se las voy a poner aquí, porque creo que esto invita mucho a la reflexión. Sobre todo para mis amigos que me siguen desde los Estados Unidos, que son bastantes, estarán de acuerdo conmigo y con el autor de este post. Ahí se puede ver un misil estadounidense cayendo sobre un área civil. Esta es una foto real, de una captura de pantalla real de un ataque estadounidense a Irán. Ahí ven ustedes que el objetivo está a punto de caer en una zona residencial. No va a caer el misil sobre una zona militar. Y hace la reflexión, este post, ahí lo pueden ustedes ver, un misil estadounidense de $100,000 lanzado por pues un avión de $20 millones que pues cuesta $6,000 la hora el hecho de que lo pongan a volar para matar a personas que viven con menos de $3 diarios en Irán. Y mientras tanto en Estados Unidos los republicanos creen que $6.20 diarios de beneficios del SNAP para darle comida a la gente en necesidad es malgastar el dinero. Imagínense ustedes, ese es el Big Beautiful Act, una legislación que presumió mucho Donald Trump, en donde cree que darle comida, darle $6.20 de comida a los más pobres en Estados Unidos es malgastar el dinero, pero lanzar un misil de $100,000 en un avión de 20 millones con un piloto que cuesta $6,000 la hora para matar a iraníes que viven con $3 diarios, eso está justificado para Donald Trump y sus huestes. E Israel, por supuesto, que a Israel pues no le tiembla la mano cuando se trata de gastarse el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Y el concepto que estamos viendo aquí de fondo, amigos, que no hay que perderlo, pues es el concepto de lesa humanidad,
que también empieza a aparecer en los análisis de los medios de información y también en las reflexiones, porque esto que estamos viendo es un delito de lesa humanidad. ¿A qué se refiere esto? Pues a actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Atacar un puerto no solamente destruye concreto y pistas, eso que ustedes están viendo ahí no solamente está arrasando concreto, está arrasando con una ciudad de más de 7 millones de habitantes para que no se puedan mover, para recibir suministros, que no puedan recibirlos, para que no puedan evacuar a los heridos, para que los civiles iraníes no puedan transportar medicinas, para que no tengan acceso al agua ni a la comida. Eso es lo que hicieron en Gaza. Y ahora Israel y Estados Unidos quieren repetir el modelo en Irán. Si esto no es un modelo de genocidio, un modelo de exterminio étnico, un modelo antisemita a cargo de Israel y Estados Unidos para arrasar con la población semita, porque acuérdense que estos son pueblos semitas, Israel se atribuye la legitimidad del semitismo cuando en realidad la gran mayoría de los que viven en Israel, con todo respeto, pues son házaros y extranjeros. No son nativos pueblos semitas. Entonces yo creo que sigue habiendo, por supuesto, pueblos semitas originarios en Israel, pero son una minoría. Y aquí lo que estamos viendo pues es un holocausto palestino y ahora quieren repetir el holocausto palestino que Israel está haciendo en Líbano y en Irán, si es que Irán se deja, porque también están contestando con todo. Más tarde vamos a los nuevos ataques que ha hecho Irán y que de lado y lado hoy hay civiles en medio que están sufriendo. Y lo que quieren hacer es un estrangulamiento de la población civil en Irán utilizando su propia infraestructura como rehén. Hay medios de comunicación que están poniendo el foco también en otro aspecto particularmente grave, que es el peligro real para la aviación civil en toda la región, porque cuando los aeropuertos se convierten en blancos de guerra, ¿qué mensaje se envía a las aerolíneas? Pues que no vuelen sobre esa zona, que esto es un campo de batalla y que ellos, Israel y Estados Unidos, no van a distinguir entre objetivos civiles y militares. Y el colapso del tránsito aéreo, amigos, que es no solamente un problema para Irán, que es un problema para todos los países de la región. Todos los ciudadanos que necesiten de alguna manera volar para las economías, porque aquí hay de todo, ¿no? Hay esto, y yo creo que vale la pena aclararlo, ¿no? Esto no es un partido de fútbol, nadie puede decir que viva tal bando. Son civiles, son familias. Estaba yo leyendo hace rato a la agencia de noticias TASS, la agencia rusa, que estaba recordando precisamente un precedente del vuelo de Ucrania Internacional, un vuelo internacional que fue derribado hace algunos años para ilustrar cómo precisamente esta tensión militar cerca de aeropuertos siempre termina matando personas inocentes. Y el ejército israelí pues ha declarado que sus operaciones incluyeron más de 60 incursiones que atacaron plataformas de lanzamientos de misiles, sistemas de defensa aérea, unidades de artillería, pero las imágenes que ustedes pueden ver aquí, publicadas por Mer News, pues no muestran eso, muestran humo saliendo del aeropuerto de Mehrabad, de zonas civiles, de Irán, de Teherán, del centro, centros comerciales, escuelas, aeropuertos, infraestructura básica. El humo que ven ustedes ahí no sale de una plataforma de lanzamiento de misiles, sale de una terminal donde los pasajeros estaban documentando su equipaje. Y la incongruencia, amigos, es evidente y encima la presumen. Si se atacan objetivos militares, pues eso es una guerra. Pero si se atacan objetivos civiles, eso es terrorismo. Si el humo sale de un aeropuerto civil, pues quiere decir que las reglas se han roto. Miren ustedes esas imágenes espeluznantes, que es el centro de Teherán. Ahí viven familias, ahí no son bases militares. Pero es una excusa que utilizan para bombardear siempre cualquier punto que les estorbe, con tal de que haya un objetivo militar en las cercanías. Y hay que ser muy cuidadosos, amigos, con la respuesta. Yo creo que hay que medir siempre con la misma vara con la que se midan estos ataques, porque después lo que vemos es un cambio brutal en la narrativa, Después de esto, mañana o al rato vamos a presentar la respuesta de Irán y entonces van a ver ustedes cómo la narrativa va a cambiar por completo.
Miren, les voy a poner un ejemplo y yo creo que también aquí vemos la importancia de verdad de dejar de consumir medios de desinformación, que es lo que son. Yo creo que no puedo llamarlos de otra forma, no merecen ser llamados de otra forma más que esta. Una clara comparativa de cómo nos venden la narrativa cuando se trata de un lado de la moneda y cuando se trata del otro. Hoy que estamos viendo estas acciones por parte de Israel y Estados Unidos atacando zonas civiles, ahí lo tienen, pues lo van a presentar de una manera. Mañana que Irán responda, ahí les va. Miren ustedes, el New York Times, especialista en estas cosas. Vean ustedes nada más la diferencia de notas. Irán dice, o sea, lo ponen en duda, ¿no? En la primera nota. Irán dice que mataron a docenas de, ni siquiera usa niños, ¿no? A docenas de estudiantes, implícito, no dice niños, dice... Irán dice que docenas han muerto en un ataque, en un strike, en un ataque a una escuela. Irán dice, vamos a suponer, porque también de lo que diga créanle, oye, que ahí están las fotos de los cadáveres, 160 tumbas, bueno, eso dice Irán, que docenas han muerto en un ataque a una escuela. ¿Docenas de qué? De niños. Ah, pero vean ustedes abajo, 9 asesinados en una ciudad israelí cerca de Jerusalén después de que un ataque con misiles iraníes provocara esto, ¿no? Ahí sí hay una diferencia. Ahí no hay una suposición de Israel dice, no, ahí hay una afirmación. Hay 9 muertos en una ciudad israelí por culpa de Irán, por los misilazos. Arriba, pues Irán dice que hay docenas. No son docenas, son 160 niñas. Y el autor de eso fue Israel y Estados Unidos. Que se mida con la misma vara. Pero el periodismo cambia mucho cuando se trata de un bando o de otro. Y ambos son víctimas civiles, ¿eh? Pero parece que para estos medios de información o de desinformación, pues hay humanos de primera y de tercera. Y la escalada actual, amigos, lleva 4 días apenas. Imagínense 4 días de intercambios intensos entre Irán e Israel y vean ustedes el desastre. Y de esto faltan semanas, tal vez meses. 4 días en los que la línea entre objetivos militares y civiles pues ya se ha desdibujado cada vez más hasta llegar a esto que ustedes están viendo, un ataque contra Mehrabad. Los medios chinos a través de CGTN, Xinhua y otros medios pues han recordado que la aviación civil está protegida por los convenios internacionales como el Convenio de Chicago, precisamente de 1944. ¿Por qué no evoca o no recuerda el derecho internacional de Israel y Estados Unidos? Si se tratara de un aeropuerto civil israelí, aquí ya verían otro tipo de encabezados. Pero como se trata de zonas civiles iraníes, ellos son humanos de tercera. Y entonces parece que así los trata la prensa occidental y yo creo que hay que decirlo de ambos bandos. Esto es reprobable cuando sucede del lado israelí y también cuando sucede del lado iraní. Atacar Mehrabad no solamente es atacar a Irán, es atacar un marco legal que protege a todos los países. Es terrorismo puro. Y esto incluye a los propios países que hoy están llevando a cabo los combates, precisamente estos bombardeos. Cuidado porque si mañana vemos estas imágenes, pero en Haifa, Israel, yo nada más les voy a decir que no nos vengan a presentar esto, ¿eh? Quiero que se redacte igual a como se está redactando hoy. Una violación al derecho internacional es deplorable, sin importar el país de origen, el agresor o las víctimas. Todos somos seres humanos. Las agencias iraníes han reportado explosiones no solamente en el aeropuerto. Esos bombazos que están viendo también son en el distrito de Hakimiyeh, en la plaza, es una plaza comercial también, Hengelab, en donde pues lo redujeron a cenizas, a escombros. Un ataque que alcanzó pues a miles, se habla de cientos al menos de víctimas dentro de Teherán. Fars News ha publicado estos detalles, situando estas explosiones que ven en zonas muy concretas de la capital de Irán, en barrios donde vive la gente, donde hay comercios, donde hay vida cotidiana. No son coordenadas militares,
No fueron ataques en medio de la nada, son direcciones en una ciudad. Había todo menos militares. Y la cobertura de estos eventos por parte de los medios occidentales, amigos, es, por decirlo menos, totalmente desproporcionada. Nos quieren vender una sola cara de la moneda. Pero ahí están las imágenes, los reportes de Mers News, de Fars, los análisis precisamente de medios como Al Jazeera, del mundo no occidental, que incluso ya hasta Naciones Unidas salió a dar una condena muy ligera por el bombardeo que hizo Estados Unidos e Israel a esta escuela primaria donde asesinaron a 160 niñas, porque esto ha cruzado los límites del derecho internacional. Y de esto, amigos, lamentablemente vamos a ver mucho más en los próximos días. Es desgarrador lo que está sucediendo, amigos, lo que pasó hoy no solamente en el aeropuerto, en Teherán, lo que pasó hoy también en Jerusalén, lo que pasó hoy en Tel Aviv, pues está fuera de control, fuera del derecho internacional. Ambos bandos ya cruzaron las líneas rojas y es una escalada militar que lleva 4 días identificándose. ¿Cómo comenzó esto? Con el ataque de Israel y Estados Unidos para asesinar al ayatolá Ali Khamenei. Esa línea se va a desdibujar y en unos días ya nadie va a hablar de cómo comenzó esto, sino las barbaridades, pero cuando se cometen solamente de un lado, no del otro bando. Yo creo que hay que tener memoria histórica para este tipo de eventos. Nuestro amigo Ricardo dice, Steve Witkoff dijo en la cadena Fox, en las negociaciones con los iraníes, estos le dijeron que tenían 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, que alcanza para fabricar 11 bombas atómicas. ¿Y dónde están las bombas atómicas? Y una cuestión más. ¿Cuánto uranio enriquecido tiene Israel en Dimona? ¿Cuántas bombas nucleares tiene ya Israel en Dimona? ¿Y por qué nadie dice nada? ¿Por qué Israel es el único país que puede enriquecer uranio indiscriminadamente y nadie lo cuestiona? Ellos hacen todas las bombas nucleares que quieran hacer y que puedan fabricar y nadie cuestiona eso. Y vean ustedes cómo ellos solitos se contradicen en su propaganda, lo que dice Steve Witkoff. O sea, Steve Witkoff está llamando a Donald Trump un vulgar mentiroso. Porque el año pasado, hace 8 meses, presumió que supuestamente había hecho un bombardeo en Irán que había acabado con su programa nuclear. Y ahora dice que estaban desarrollando un programa nuclear, no que habían acabado con eso. Eso quiere decir que Trump era un vulgar mentiroso en cualquiera de los escenarios, haya sido cierto o no. Ni en sus mentiras se ponen de acuerdo. Muy curioso, dice Cristiano, Trump va a pagar todo lo que está haciendo Wanda Colon. Pero ¿quién cruzó la línea roja primero? Pues sí. Y a este punto, pues ya a toro pasado, más allá de quién la haya cruzado, que nos queda claro quién la cruzó, ahora la preocupación es cómo va a acabar esto, porque apenas está empezando y es horroroso. Gracias a nuestro amigo Sarubi Luis, dice, hoy lleno de bots, falta de ácido fólico para muchos. Siempre estos temas atraen mucho fanatismo, mucho bot, incluso nos han tirado transmisiones cuando hablamos de estas cosas. Es el pan de siempre, la censura, la desinformación. Ahí ustedes son un claro ejemplo, ¿no? Más claro ni el agua. Y por supuesto que hay interés de las grandes cadenas en que solo conozcamos una cara de la moneda, ¿no? No las dos. Gracias a nuestro amigo Mauro Sánchez por tu superchat. Gracias por la información, Víctor. Gracias a ti por seguirnos, por apoyar al canal. डेंजर हो गया यार। Esas explosiones que ustedes vieron están afectando ya a todo el planeta. Ustedes lo van a sentir, de hecho, en los próximos días.
Muchos países ya lo estamos viendo, como el precio de la gasolina, el precio de la electricidad, el precio de todo va a subir donde tú vivas. Ahora sí que es irrelevante, pues. No importa dónde vivas. Esto nos termina afectando a todos. ¿Por qué va a subir? ¿Por qué el dinero te va a rendir menos? ¿Por qué va a subir todo? Debido a esas explosiones, debido a lo que desató Israel y Estados Unidos este fin de semana en el Golfo, y en cuestión de horas, pues Irán atacó hace unos momentos simultáneamente Ras Laffan en Qatar. Esas fueron las imágenes que ustedes vieron en el intro, pero también atacó Ras Tanura en Arabia Saudita, atacó Jebel Ali en Dubái, que son 3 de los puntos energéticos más importantes del planeta, golpeados al mismo tiempo. Y cuando se toca esa infraestructura, amigos, las consecuencias no se quedan solamente en Medio Oriente. Esto va a afectar el bolsillo de millones de personas en todo el planeta Tierra. Nuestra economía. Ya no es un conflicto entre Irán e Israel o Estados Unidos. Ahora las instalaciones que alimentan de gas a medio planeta Tierra están en la mira. Y tenemos que entender qué es lo que está pasando, porque esto finalmente ya nos golpeó. En las últimas horas toda esta estrategia iraní pues ya dio un giro. Dejaron de lado los ataques exclusivamente a bases estadounidenses en la región y empezaron a cobrar venganza a los países que de alguna manera alojan bases estadounidenses de las que salieron los ataques para asesinar al ayatolá Ali Jamenei, y están golpeando estos puntos energéticos en Ras Laffan, en Qatar, donde se encuentran 2 de las refinerías de gas licuado más grandes del planeta Tierra, Y ahí se reportaron ya explosiones. Es un lugar muy importante porque es el corazón de la industria energética de Qatar. Al mismo tiempo, en Arabia Saudita, la planta de Ras Tanura, que es una refinería que procesa más de 500,000 de barriles diarios, pues también fue alcanzada. En Dubái, los restos de un ataque cayeron cerca del puerto de Jebel Ali. Paralizaron, de hecho, operaciones logísticas, por si fuera poco, que ya esto es gravísimo. En el Golfo de Omán y en el Estrecho de Hormuz, 2 petroleros fueron atacados. Uno recibió el impacto directo de un proyectil, el otro se incendió. Y pues es la lógica que hay detrás de esto. Irán tiene una historia con esta táctica. Ellos mismos la llaman la guerra de los petróleos, porque no se equivocan al nombrarla así. A lo mejor no es un nombre tan rimbombante como venganza implacable, furia total o estas cosas de ojo de águila emplumada, radioactiva. Este tipo de nombres que le encanta a Estados Unidos, el hacha de acero. Pues es algo muy simple, es guerra de los petroleros. Usar la energía como arma, que es algo que saben controlar muy bien porque dominan el Estrecho de Hormuz. Y ya han dicho abiertamente que ellos van a cerrar el grifo si los presionan. ¿Y qué más presión pueden tener que haber asesinado a su líder supremo? Aquí hay un detalle muy importante, que es que los líderes del Golfo le habían pedido explícitamente a Estados Unidos que no usara sus bases para lanzar ataques, que no los metiera, que se mantuviera al margen, y no les importó. La realidad es que los iraníes, pues al final están tomando estas represalias. Estados Unidos terminó usando sus bases para esto, ni siquiera consultó a los países implicados. Son las consecuencias de alojar bases estadounidenses, pues tienen autonomía, obviamente, y terminan haciendo lo que quieren. No le van a pedir un vale ni a Qatar, ni a Irak, ni a Kuwait, nada de esto. Como si hubiera sido una desconexión total entre lo que pasa en el terreno y lo que ellos creen que está pasando. Un analista, de hecho, en Doha describió en estos artículos cómo vivir en una burbuja y que no te falle la razón. Imagínense estos 3 niveles de liderazgo militar prácticamente decapitados por ataques previos, y aún así las milicias, las fuerzas proxies, pues están más unidas que nunca. Lo único que está pasando, y yo se los he dicho, pues es un cambio de gerente, pero el régimen iraní pues parece cohesionado, parece unido, parece lanzando ataques coordinados a varios puntos simultáneos. Lo mismo están atacando 6 países del Golfo que bases estadounidenses y a Israel. Israel y Estados Unidos están enfocando obviamente en Irán. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde van a aguantar antes de responder directamente? Porque el problema es que esto no es una guerra oficialmente según Estados Unidos, pero tiene toda la forma de guerra. ¿Qué dice Donald Trump que es? Pues dice que es un conflicto entre Irán e Israel.
Pero Estados Unidos está metido aquí hasta el cuello. De hecho, pues es el facilitador de esto. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos no tiene la facultad de iniciar una guerra. Esa es facultad exclusiva al Congreso estadounidense. Y a Trump le importa poco. Lo hizo. Cuando los misiles caen en tu refinería, pues la cosa cambia. Y como no son las refinerías estadounidenses las que están siendo afectadas, pues a ellos les da igual. Porque las refinerías estadounidenses, pues esas siguen produciendo. Que se joda a su gran aliado Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Y encima, pues permitiendo el alojo de bases estadounidenses que revientan este conflicto, que termina dándole un balazo en el pie a sus propias economías petroleras, a los países miembros de la OPEP. Ya hay expertos que están señalando, de hecho, que hay dos factores que son los que van a definir cuál va a ser la reacción, que es la duración de este conflicto, que no se antoja breve. Estados Unidos ya dijo que puede durar al menos 4 semanas. Irán dice que esto va a terminar hasta que la venganza sea ejecutada. De hecho, pues su operación se llama Promesa Veraz 4 y es una promesa de venganza ahora con la muerte de Ali Khamenei y la intensidad de estos ataques. Entonces, si esto se alarga semanas, como dice Donald Trump, que van a ser al menos 4 semanas, si los bombardeos a la infraestructura energética aumentan, pues ¿qué va a pasar? Que los países del Golfo van a tener que hacer algo. No pueden permitir que se normalice el ataque a su principal fuente de ingresos. De eso vive Qatar, de eso vive Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué opciones tienen también? Porque a este punto pues pueden permitir que Estados Unidos use sus bases de manera más agresiva, pueden pedir ayuda también a potencias externas. De hecho, ya lo hicieron con Reino Unido. O finalmente pues lo que pueden hacer es amenazar con fortalecer sus propias capacidades militares. Pero hay una opción que es muy difícil para ellos y es meterse de lleno en esta guerra. Eso es otra cosa. Ver los toros detrás de la baranda, pues ya es complicado para ellos. Meterse al ruedo sería imperdonable para sus economías petroleras. Eso sería como cruzar una línea de la que no haya retorno. Una guerra de todos contra todos en Medio Oriente. Hay una tercera opción, por supuesto, que es Estados Unidos y evidentemente lo que vemos es una falta de plan claro, que es la opción que creo que es la que estamos viviendo. Escuchamos a Donald Trump hace unas horas decir incluso que los ataques van adelantados a lo programado. Dice que eliminaron a la cúpula militar iraní en 1 hora cuando esperaban que tomara 4 semanas. No más que al mismo tiempo, su mismo secretario de Defensa ya habla de la posibilidad de poner botas en el suelo. O sea, tropas estadounidenses pisando Irán, algo que al principio lo descartaba. Y eso va a alargar el plazo. Si de veras ya cumplieron sus objetivos, ¿por qué necesitarían meter tropas estadounidenses a la región? Una cosa son ataques aéreos y otra cosa es meter soldados estadounidenses. Eso, si eso no es una guerra directa, pues yo no sé cómo definirían guerra. Una cosa que no es facultad en absoluto del presidente de los Estados Unidos, sino única y exclusivamente de su propio Congreso. Eso, pues no es una estrategia definida. Lo que nos queda claro es que están improvisando sobre la marcha conforme ven que este conflicto escala y se sale de control. Los cadáveres de soldados estadounidenses ya están llegando a Estados Unidos. Y créanme, una cosa sí les digo, difícilmente son 4, como dice el Pentágono. Nada más en los 3 F-15 que ayer reportábamos, en donde dicen que supuestamente se salvaron los 6 tripulantes y los vimos reventar en el aire, solamente 3 paracaídas se abrieron. ¿Dónde están los otros 3? Una base completa estadounidense fue borrada del mapa y nos dicen que sobrevivieron casi todos o que nadie salió ileso de esa base. El USS Abraham Lincoln, que ya salió de operación, está huyendo en estos momentos del Golfo Pérsico porque fue impactado por misiles y no hay bajas. Y mientras Donald Trump, pues jugando golf. Y para los países del Golfo, amigos, ese es un problemón. Porque ellos necesitan certidumbre en los mercados, en el cruce por el estrecho de Hormuz, en la venta de combustible. De lo que parece que se dieron cuenta muy tarde es que este es parte del plan de los Estados Unidos, de Donald Trump, porque al afectarse la producción petrolera de Medio Oriente, primero incrementan los precios de los combustibles. Adivinen ustedes quién es un país petrolero, Estados Unidos. Adivinen qué refinerías no están afectadas, las estadounidenses. Adivinen quién era la principal competencia petrolera de los Estados Unidos, Medio Oriente, los países de la OPEP. Y ahora pues están en un jaque.
y se decían aliados. Y vean ustedes, yo creo que es momento de reflexionar cómo afecta esto a los mercados. ¿Qué pueden hacer los países del Golfo para frenar esta locura? Porque tienen influencia, pero no es la que muchos creen. Ellos no pueden simplemente llamar a Washington y decir, oye, para esto. Eso no va a pasar. No mientras los amigos multimillonarios petroleros de Trump están haciendo ganancias estratosféricas, vendiendo combustible a precios altos después de lo que acaba de suceder. ¿Qué va a pasar si Europa se queda sin gas? Que eso ya es una posibilidad muy latente. Van a tener que comprarle gas a cualquier precio a Estados Unidos, porque gas del Golfo no va a haber. Y eso es lo que está en juego. Lo que de alguna manera sí pueden hacer a estas alturas los países del Golfo, pues es redirigir el esfuerzo. De alguna forma pueden usar su peso financiero y su papel como hub de inversión global para recordarle a Estados Unidos pues que la estabilidad de la región también le conviene a ellos. Un mensaje que básicamente tendría que ser, oye, pues tú eres un tipo de negocio, si esto no es un buen negocio para nosotros. El problema es que sí lo es para ellos. Afecta a un sector de la economía estadounidense, pero hay otro que se ve beneficiado. Y ese otro son los amigos de Trump. Qatar, que tan cercano ha sido a Donald Trump, que ha sido mediadora en crisis anteriores y que ahora pues las cosas se le salieron de control y está golpeando a su propia economía. De hecho, un dato curioso, hasta Putin, que es un aliado de Irán, llamó a las autoridades cataríes para condenar los ataques. Eso es un dato. Porque frente a estos ataques de Irán en refinerías cataríes, el hecho de que Rusia llame y diga, oye, yo no apruebo esos ataques, cuando de alguna forma tu amigo te señala con el dedo, pues la cosa se pone seria. Porque, pues muy amigos, pero el petróleo es primero, el negocio es primero, y ambos son países petroleros. Y nadie quiere que esto afecte a ninguna potencia petrolera porque al final afecta a los precios del crudo mundial. Y todo esto pasa mientras el campo norte, el yacimiento de gas más grande del mundo, que comparten Irán y Qatar, pues hoy está en juego. Y ese campo, amigos, es precisamente un campo que alimenta, fíjense bien nada más a quién, a Japón, a China principalmente, y a medio planeta. Si eso se paraliza de verdad, no va a ser una crisis regional, va a ser una crisis global. Y con la inflación que de por sí ya tenemos, pues un golpe así nos deja a todos con un bolsillo sumamente fracturado. De hecho, si los precios de la energía se disparan en las próximas horas, pues no va a ser por decisiones de mercado, no va a ser por una regulación de la OPEP. Va a ser debido a que los misiles están cayendo exactamente donde no deberían de caer. Y si queremos que todo siga funcionando con normalidad, pues al final lo que estamos viendo es una escalada que nadie en el Golfo quería, pero que Donald Trump parece que sí quería. Llevan años intentando manejar esa relación con Irán con pinzas para que esto no pasara. Y se provocó. Todo ese trabajo, amigos, de años, de décadas, se fue al traste. En cuestión de horas, un fin de semana, por decisiones que no tomaron ellos, pero que sí se lanzaron desde sus suelos. Por las bases estadounidenses que están albergadas en su territorio y ni siquiera los consultaron. Y ahora pues están furiosos, pero también están atados de manos. ¿Qué van a hacer? Ya hace rato vimos la postura de Donald Trump frente a España. Dice que va a cancelar todo el comercio con España. De hecho, hay una declaración que vale la pena que se las muestre, porque sobre todo para todos los que vienen aquí a defender a Donald Trump y que pues ahora ya vale la pena ver cuál es la opinión de Donald Trump sobre la comunidad hispana. Les voy a poner aquí esta nota. Y déjenme leerles una parte muy específica de esta porción que dice prácticamente, y es la parte más interesante de las declaraciones que acaba de dar Donald Trump hace rato, dice, es más, déjenme ponerles esta parte para que vean lo que dijo Trump. España lo único que tiene es gente estupenda, pero no un gran liderazgo. Y como saben, fue el único país de la OTAN que no aceptó subir al 5%. No creo que quisieran ni aceptar subir nada, dice Donald Trump. Y pues dice que si quiere, él puede usar el espacio aéreo español y volar y usar las bases. No, o sea, no necesita pedirle permiso a España para usar
suelo español, espacio aéreo español, y al final, como España no lo acepta, pues ¿qué dice Donald Trump? Pues que va a cortar todo el comercio con España, que no quiere tener nada que ver con España porque simplemente España no se quiere involucrar en esta guerra. Y amenaza contra cualquier país miembro de la OTAN que no se preste a su locura de sabotear el mercado global energético. Está fuera de control este señor. La pregunta del millón, amigos, ¿cuál es el límite de Trump? El mundo está jodido porque dice Trump que su límite es su propia moral y parece que este señor no la tiene. Si los ataques continúan, la disuasión, amigos, ya no se va a buscar con alianzas o con palabras, se va a buscar con capacidad militar bruta. Y eso inevitablemente nos lleva a una región mucho más armada, una región mucho más volátil, que pues en estos momentos es una guerra que no se va a frenar tan fácilmente. Muchas gracias a nuestros amigos que están conectados a la transmisión, a Álvaro Balsa, gracias por estar aquí. A Johelis Carolina, dice viva Trump en el infierno, dice nuestra amiga Carolina. Otro achaque, dice Cristian. El pueblo de Estados Unidos debería de quitar a Donald Trump. ¿Hasta cuándo se van a dejar humillar? Y no solo ustedes, es el mundo entero. Porque además, fíjense en una cosa, yo se los dije hace rato, ¿quién está hablando de los archivos Epstein esta semana? ¿Quién está hablando de las acusaciones que una testigo sobreviviente de las víctimas Epstein hiciera ya ante el FBI, que el FBI quiere ocultar que esa mujer dice que cuando tenía 13 años, cuando era una niña, Donald Trump abusó sexualmente de ella? Y el FBI guardó esa declaración 302, que forma parte de los archivos Epstein, que quisieron ocultar y que la semana pasada salió. ¿Saben qué sucedió en menos de 48 horas después de que se filtró esa información? Asesinaron al ayatolá Ali Khamenei. Y ahora, pues hay un conflicto global y nadie habla de las acusaciones contra el señor Donald Trump. נפילה לפני כמה דקות, תראו את ההרס. מחפשים לכודים פה. יש חבר'ה במקלט, יש אנשים במקלט. פה למטה, במדרגות. Esos son los daños provocados por misiles balísticos de Irán que impactaron de lleno en una sinagoga en Beit Shemesh, una ciudad que queda apenas a escasos 20 kilómetros de Jerusalén y que, bueno, pues ya mató a 9 personas que estaban refugiadas en ese búnker subterráneo israelí. Este misil, un misil que hasta donde se conoce en estos momentos fue un Keibar Shekan de fabricación iraní que perforó el concreto del refugio, destruyó por completo la sinagoga que estaba encima y dejó 40 heridos, algunos de gravedad. Las imágenes que están circulando ahora mismo muestran autos completamente destrozados, ambulancias rodeadas de escombros y equipos de rescate que están sacando cuerpos entre los restos de lo que era un vecindario residencial. No se sabe a exactitud cuál es el costo humano de estos ataques porque Israel ha sido muy hermético con los detalles de las víctimas mortales, pero ya estamos confirmando que hay víctimas mortales desde el momento en que las notas israelíes dicen que pues están sacando cuerpos. Israel ya está sufriendo bajas civiles. Beit Shemesh es un lugar muy importante porque es una ciudad donde vive, de hecho, gente común con escuelas, ahí hay sinagogas, hay familias que hoy están enterrando a sus muertos. Incluso veía yo un video hace unos momentos de imágenes de cómo en el velorio suenan las alertas de las sirenas de emergencia y la gente deja a sus muertos para irse a refugiar. No son imágenes muy diferentes de lo que se está viviendo también en el lado iraní. De hecho, en el lado iraní ya van más de 500 civiles muertos, imagínense ustedes. Entonces, en ambos bandos están sufriendo las víctimas civiles, que son las que se quedan en este fuego cruzado.
que cuando suenan las alarmas, repito, los residentes de esta zona en Israel, pues acuden al refugio. De hecho, no estaban en la calle, estaban en un refugio y el misil cae justo en ese refugio. Israel, recordemos que tiene uno de los sistemas de defensa aéreas más avanzados del planeta, el supuesto domo de hierro, la cúpula de hierro, la onda de David, el sistema Arrow. Estos tres se supone que están diseñados para detener misiles balísticos, para interceptar cientos durante una misma oleada y no pudieron nuevamente ni con un par. Y la razón es porque Irán lanza una salva diseñada precisamente para saturar las defensas israelíes y este misil encontró su blanco. Lo hemos estado viendo ya últimamente en las imágenes cómo va el misil, salen a interceptar los múltiples misiles de las baterías de defensa israelí y todos se desvían, ninguno da en el blanco. Por este sistema que ha desarrollado Israel de salvas, cuando el misil va avanzando y detecta que viene otro misil a detenerlo, lanza estas salvas que hace que se confunda precisamente el sistema de defensa israelí y pues es lo que está sucediendo. Esto se desencadena por lo que apenas hace menos de 72 horas explotó. Recuerdan ustedes que apenas el viernes Israel y Estados Unidos estaban supuestamente planeando un acuerdo con Irán. Irán había aceptado las condiciones de Estados Unidos sobre su programa de desarrollo nuclear y el sábado, pues de la nada, estamos con este bombardeo en Teherán y otras ciudades iraníes que finalmente cobraron su objetivo, que era matar al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. ¿Por qué razón? Lo desconocemos aún, porque no había una justificante geopolítica, en tanto ellos estaban en negociaciones. Irán y Estados Unidos estaban reunidos en Omán un día antes y pues de la nada llegó esto, inesperado, porque previo a esto no había una guerra. Junto con el ayatolá Ali Khamenei murieron cerca de 40 altos cargos del régimen, incluyendo comandantes de la Guardia Revolucionaria, asesores clave, y entre los blancos también hubo una escuela en la ciudad de Minaf, al sur de Israel, donde murieron al menos 165 personas, al sur de Irán. De hecho, déjenme mostrarles algunas de las imágenes que son desgarradoras ahora sí que el costo de lo que no se ve en la guerra. Estaba yo observando hace unos momentos estas tumbas que están haciendo en Irán para estas más de 160 niñas que murieron porque lamentablemente Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a una escuela primaria. Y en esa escuela primaria había niñas, o sea, no había gente, déjenme mostrar, les voy a poner aquí. No había otra gente ahí, no había objetivos militares. Atacaron vilmente una escuela primaria de niñas en Irán en pleno horario escolar. Nuevamente se repite el patrón de Gaza. Donald Trump sale muy orgulloso a presumir este operativo, por cierto. Eso no se lo van a encontrar en Fox News, pero las imágenes están circulando, los videos que no los voy a pasar, obviamente por respeto a las niñas fallecidas en donde se ven, son pequeñas, de entre 5 y 10 años, 160 niñas inocentes que murieron en el bombardeo estadounidense israelí, que tuvo como objetivo deliberado una escuela primaria en Irán. Entre el resto de los objetivos, lanzaron un misil justo en esa escuela primaria de niñas. Los cuerpos obviamente quedaron destrozados y esa imagen que ven ustedes ahí es el cementerio que se está cavando en estos momentos para estos 160 cadáveres de niñitas. Este es el famoso rescate prometido por Donald Trump. Esta es la democracia que Trump le quiere regalar a Irán. Para todos los que vienen aquí a decir que Trump va a llevar la democracia a Irán, no se confundan. Lo único que quiere, al igual que en su momento en Irak, es saquear el petróleo iraní. La población civil, las niñas, los niños, pues le importan muy poco. De hecho, estaba yo viendo una imagen, déjenme regresar a esto, ¿no? Porque parece chiste, lamentablemente, lo que les voy a contar, pero es una reflexión muy cruel de lo que estamos viendo en estos momentos, justo con ese tipo de imágenes, en donde
la crueldad de atacar deliberadamente a no solamente la población civil, sino una escuela primaria de niñas. Solamente se me ocurre un país del mundo y ahora dos capaces de cometer una bajeza de este calibre tan deliberada. Israel, por supuesto, que tiene especialidad en asesinar niños. Esa es la especialidad del ejército israelí. Y ahora, pues, Estados Unidos, que se une a este modus operandi. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. Es un meme que está circulando en redes estadounidenses. Suena a una broma muy cruel, pero ahí está, según estas caricaturas. Donald Trump, entre abusar de niños o bombardear niños, ¿cuál opción? ¿Por qué tiene un trasfondo muy fuerte esto? Pues porque justo este ataque, hay que decirlo, nace como una reacción para encubrir el contenido de los archivos de Epstein. Apenas la semana pasada, acuérdense que se descubrió que el FBI estaba ocultando estos archivos 302, que son parte de las carpetas 302 del FBI, de una víctima viva, una mujer que ahora es adulta, que ya acusó directamente desde hace años a Donald Trump de haber abusado de ella cuando ella tenía 13 años, precisamente como parte de las declaraciones de los archivos Epstein. El Departamento de Justicia del FBI no solamente se niegan a investigar esta acusación, bueno, si la señora está difamando, ¿por qué no averiguan y la meten a la cárcel? Si está diciendo la verdad, ¿por qué no meten a la cárcel a su abusador? Porque es el presidente de los Estados Unidos el acusado. Y bueno, pues ahí está. Después de esto, curiosamente, sale este ataque a Irán. El mundo está al borde de una guerra mundial o una guerra global y nadie habla de los archivos Epstein, ya nadie habla de las acusaciones que pesan contra Donald Trump. Ahora se sigue hablando de niños, por supuesto, pero ya no de los niños abusados por la red Epstein, sino de las niñas asesinadas por el operativo militar dirigido por Donald Trump y por Benjamín Netanyahu. Y al final, nuevamente, repito, la especialidad de la casa. Abusar de niños o bombardear niños, dice esta caricatura tan desastrosa. Al final lo que tenemos es que aquí estamos. Irán dijo que ese fue un ataque israelí y estadounidense. Los dos prácticamente lo reconocieron formalmente, lo presumieron. De hecho, Donald Trump en redes sociales salió a presumir la muerte del ayatolá Ali Jamenei antes de que Irán lo confirmara. El presidente iraní Masoud Pezeshkian también apareció en un mensaje grabado desde un lugar no revelado por obvias razones para decir que esto no se va a quedar así, que iba a haber venganza. Bueno, pues 2 días después caen estos misiles sobre Beit Shemesh. Otras posiciones también que Irán describió como bases militares y centros industriales de defensa. Acuérdense que en Beit Shemesh no solamente está lamentablemente población civil y sinagogas, también hay una base militar israelí, un centro de operaciones. Y en Tel Aviv también hay ataques en estos momentos. O sea, estamos hablando de un misil que atravesó uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo. Hicieron cientos de intercepciones para frenarlo durante esta misma oleada, porque es un lugar en donde estaba, repito, una base militar también. Y esto es importante, amigos, porque Beit Shemesh no solamente fue un objetivo militar, repito, también es una ciudad dormitorio con familias, con escuelas, sinagogas. Es el refugio donde estaba la gente y, bueno, pues fue arrasado. Sangre civil de ambos bandos. Un análisis adicional es que esto está prohibido por el derecho internacional. Poner instalaciones militares en medio de población civil no es correcto, no está permitido por el derecho internacional porque expone precisamente a las víctimas civiles a esto. Y las autoridades israelíes confirmaron que el misil era de fabricación iraní, un misil, repito, Keivar Shekan, que es un modelo de precisión de largo alcance. Lo interesante, amigos, y a la vez preocupante, pues es que Irán no actuó solo. Hay medios que han reportado que el cierre del estrecho de Hormuz ya está en marcha. ¿Qué significa esto? Bueno, pues de entrada que aproximadamente el 20% del petróleo mundial ya no puede salir del Golfo Pérsico. Mehdi Latifi, que es un periodista iraní,
habló para CGTN, un medio chino, y explicaba pues que esto no es una amenaza más, sino que ya es una señal de que Irán está dispuesto a llevar el conflicto a un nivel donde las consecuencias sean globales. Así que todos dependemos del petróleo, de esa región. Esto nos afecta de alguna forma. A lo mejor dices, el petróleo que yo uso no es iraní, no, pero forma parte de la demanda global, de la oferta global de petróleo, y al haber menos de algo en el mercado, el precio se encarece. Entonces, aunque tú uses petróleo o gasolinas de Pemex, pues al haber menos de algo en el mundo, el precio del crudo sube y la gasolina mexicana que tú consumes también sube de precio. Y eso va a pasar no nada más en México, en todo el mundo. Porque las cotizaciones del petróleo no las marca cada país, sino que hay un costo por barril que se establece en el mundo. Y entonces ya no es solamente un enfrentamiento entre Irán e Israel, sino que ya es una interrupción económica que está disparando los precios de la energía, de la inflación, de los alimentos. Pero dentro de Irán, pues la situación es mucho más compleja de lo que parece. Por un lado tenemos a un gobierno que está organizando actos de luto masivo. En Teherán hay miles de personas vestidas de negro, están llenando la plaza en Gelab, están llorando la muerte del ayatolá Ali Khamenei y de sus propios familiares. Una mujer incluso dijo que se enteraron en la noche y que no querían creerlo, que perdieron a su persona más querida. Hay personas también, hay que decirlos, en Irán que festejaron esto porque era un régimen que lo mismo genera fanatismo que rechazo. Hay bandos separados, pero en estos momentos sí que hay unidad en torno a algo en Irán, en que nadie quiere que les vuele un misil sobre su cabeza. Y esto ha unido de alguna manera a la población iraní. Hay sectores, repito, que sí son muy leales al régimen y que ven esto y lo lloran como la pérdida de un familiar. Y hay otras ciudades como Sanandaj, en la región kurda y en los barrios del norte de Teherán, pues en donde celebraron la muerte del ayatolá Ali Khamenei. Hay una polarización. Lo mismo había gente llorando que gente bailando en las calles. Y bueno, eso nos da una imagen más compleja porque Irán, que estaba muy polarizado en dos, ahora sí que está unido en torno a una cosa. Nadie quiere morir por un misil. Eso no hay discusión. ¿Qué sigue para Irán? Pues la constitución iraní tiene un mecanismo de sucesión muy claro. Ya se formó un consejo de liderazgo provisional que está encabezado por clérigos de alto rango. Acuérdense que Irán es un estado teocrático. El ayatolá Alireza Arafi, que es quien lidera ahora este consejo provisional, la asamblea de expertos, que es el cuerpo que elige al líder supremo, pues ya están en sesión para nombrar a un reemplazo. Entre las posibilidades que más se barajean, les comentaba yo hace un momento, pues es el hijo de Ali Khamenei. Khamenei llevaba décadas acumulando poder, tejiendo alianzas dentro del sistema, y su figura pues era un punto de equilibrio, de uno muy débil, pero al final equilibrio en Medio Oriente, y ahora este equilibrio se ha roto. Sin él, pues lo que está pasando es que están apareciendo muchas luchas internas por el control, y a eso sumen la presión externa con ataques coordinados de Israel y Estados Unidos, pues el país está en una situación muy volátil, y aquí hay algo que no podemos nosotros pasar por alto, que es la respuesta de Irán, que no solamente es una represalia emocional, sino que es algo bien calculado. El hecho de que hayan elegido, y esas imágenes que ven ustedes ahí de Beit Shemesh como un blanco de sus ataques, pues es muy simbólico también, porque es un lugar que tiene mucha cercanía con Jerusalén, que al mismo tiempo han cerrado el estrecho de Hormuz, y eso nos muestra que hay una estrategia de dos niveles. Por un lado, le dice a su propia población que están vengando la muerte del ayatolá Ali Khamenei, pero por el otro le dice al mundo que si lo siguen golpeando hay un costo que va a pagar el planeta entero, no nada más Irán. Lo vamos a pagar incluso nosotros. Yo lo voy a pagar de mi bolsillo, tú también, en tu gasolina, en las tortillas, en la leche, en la economía, en la estabilidad. Y es una jugada muy arriesgada porque una escalada sí puede salirse de control rápidamente, pero a estas alturas Irán ya no tiene más que perder. En un estado teocrático, ¿qué más puedes perder? Entiéndase esa situación particular de Irán, que Estados Unidos conocía muy bien Israel y deliberadamente lo hicieron. Le tiraron piedras al panal sabiendo lo que iba a pasar. No es que lo desconocieran, Y ahora Irán está diciendo que va a llevar un conflicto a un terreno donde todos pierden, y efectivamente todos estamos perdiendo. Las víctimas en Beit Shemesh, todavía no hay nombres oficiales, pero hay reportes médicos que hablan de familias enteras fallecidas, gente que entró al refugio escuchando las sirenas y que terminó sepultada bajo los escombros. A pesar del hermetismo israelí
sobre los costos humanos que ha tenido esta guerra, pues ya los hay. Y eso claro que contradice el argumento de que Irán solo ataca objetivos militares o que Israel solo ataca objetivos militares o que Estados Unidos solamente ataca objetivos militares. Ahí está la primera imagen. Vean ustedes. El primer ataque de este fin de semana de Israel y Estados Unidos fue deliberadamente a una escuela primaria iraní en donde fallecieron 160 niñas, 160 cadáveres de niñas, y después de eso, esto se está volviendo un ojo por ojo, un diente por diente. Reuters, prensa asociada, están mostrando ya la magnitud de este daño. Y lo importante es, amigos, primero, pues saber que esto rompe una regla no escrita del conflicto, porque por mucho tiempo Irán e Israel pelearon guerras proxies, se daban ciberataques, asesinatos selectivos, bombardeos en territorios de terceros, pero esto, amigos, esto ya es un ataque directo, ya están misiles balísticos 1 a 1 sobre ciudades israelíes, sobre ciudades iraníes, sobre civiles de ambos bandos. Y estamos viendo una escalada fuera de control. Y esta es la respuesta de Irán, que incluye el cierre del estrecho de Hormuz, que afecta a la economía global, que mete a potencias como China y Rusia, por supuesto, en este conflicto. China tiene muchos intereses petroleros en Irán, e Irán que ya está librando esta lucha, esta venganza que está cobrando las primeras víctimas. Muchas gracias a nuestros amigos que están conectados con nosotros en la transmisión. Gracias a Raúl Alejo, dice, gracias a tu canal me entero de las noticias que llegan a los medios de información. Saludos desde Perú, saludos hasta el bellísimo Perú, amigos. A Ricardo Cautiño Sánchez, dice, empezaron con ese tipo de sacrificios a Baal. Bueno, de ambos bandos están cobrándose lamentablemente víctimas civiles. Ver imágenes, amigos, de 160 tumbas de niñas cavadas al mismo tiempo es simplemente desgarrador. Y las imágenes de Beit She'em también son desgarradoras. Dice Alexei, hola, le mandas un saludo a Jaime López, te escucha todos los días. Gracias, mi querido Jaime López, por seguirnos. Gracias por estar en esta transmisión. A ti también, mi querido Alexei Jaime. Gracias a CSI Junior 3930 y a todos ustedes que están aquí ayudándonos a compartir esta información para vencer la censura informativa. Saludos a nuestros administradores, Saru y Luis, 1111 Mr. Palomino, Comandante Palomino, a nuestros amigos que están aquí conectados en la transmisión. Dice Ultimátum, ciudadanos del mundo debemos entender que Estados Unidos y Israel compraron todas las instituciones del mundo entero, incluida la ONU, el FMI, la Corte Internacional de la Haya, todos los medios son de ellos. Bueno, los crearon ellos, ¿no? Y con un fin muy específico, nos queda claro, el de no hacer nada más que atacar a sus enemigos, y cuando se trata de ellos mismos, silencio total. ¿Dónde es una condena de la ONU por esto? Un solo pronunciamiento de la ONU no lo. Si esto lo hubiera hecho Rusia en Ucrania, la primera fila nada más de tumbas, uy, olvídense. Y habría hasta sanciones. Pero claro, como lo hizo Israel y Estados Unidos, silencio absoluto, cerco informativo, censura total. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.